Buenos días, mi hermano. Pues, mis hermanos, hoy nos toca grabar el devocional. En esta ocasión me toca el libro de Isaías en el capítulo 25. Pero antes que nada, vamos a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios. Padre, te damos gracias porque eres bueno y misericordioso, Señor, porque nos permites estar aquí nuevamente, Señor, hablando tu palabra, estudiándola, Señor. Permítenos sernos hacedores de ella, Señor, en nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, como les decía, me tocó el libro de Isaías, capítulo 25. Yo le puse como nombre a mi devocional Juicio y Restauración. Pero me puse a ver la vida de Isaías, que me gustaría que ustedes me escucharan. Y vamos a ver quién era Isaías. Isaías era un profeta, así se le llamaba. ¿Por qué era un profeta? Porque era un mensajero de Dios. Pero leyendo la palabra de Dios en Isaías 6:8 dice: y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Y él dijo: ve. En este capítulo del libro de Isaías, Isaías le está diciendo a Dios que lo envíe a hacer su tarea, que lo envíe hacer lo que él quiere que Isaías haga. Me sorprende porque no todos actuamos así, todos queremos ser como ciertas personas. En este caso a mí me gustaría ser como Isaías, pero pues la verdad es que es muy difícil. Mi parte humana luego se emite las tareas diarias y no puedo ver más allá de eso. Entonces aquí me sorprende Isaías. Yo creo que por eso toma un punto importante en la Biblia y seguimos hablando que Dios le contestó y le dijo: ve. Eso me impresiona porque es un profeta renombrado. Dice, en las palabras de Isaías, él siempre decía: ofrece consuelo y desafío a los que le buscan el consuelo. En los tiempos de Isaías, los pueblos de Dios se habían apartado del camino de Dios. Y cuando Dios manda a Isaías, ¿qué significa Isaías, hermanos? Leí, Isaías significa salva. Dice, entonces a Isaías lo manda Dios, pero eran unos tiempos muy, muy difíciles, donde había guerras, donde había discusiones, donde había disputas, donde la gente no se quería. Yo creo que nos lleva a nuestra actualidad, casi eran los mismos tiempos de hoy. Entonces, para hablarles de una restauración, que es el capítulo 25 que me tocó, me fui un poquito atrás en el capítulo 24, donde nos habla del juicio. En Isaías 24:1 dice: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. ¿Qué quiere decir? Que Dios les estaba ya juzgando en ese momento a todos los pobladores de la tierra. Dios había hecho un pacto con ellos, un pacto que en el libro de Isaías 5 y 6 dice: y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque transformaban la ley, falsearon el derecho, quebrantando el pacto sempiterno. ¿Qué quiere decir esto? Un pacto que iba a durar toda la vida, que iba a durar para siempre, hermanos, pero por la maldad del humano, por la maldad que les consumía en esa época, pues fue roto. Entonces, había muchas cosas muy feas, muy feas, muy feas. Había pues muertes, se mataban entre hermanos, se mataban entre padres e hijos. Había mucha maldad, mucho pecado. Entonces Isaías les hablaba y les decía acerca del juicio y les advertía una y otra vez lo que Dios iba a hacer para cada uno de ellos por el pecado, por la forma en que estaban viviendo. Y Isaías les decía que proclamaran el nombre de Dios. Isaías veía la oportunidad de que ellos se redimieran ante Dios y que buscaran a Dios, porque había tiempos difíciles y tiempos muy malos. En el capítulo de Isaías 25, en el capítulo 25, versículo 1, dice: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Ahí en ese versículo Isaías les está diciendo
que alaben a Dios, que le canten. En realidad el capítulo 25 de Isaías es un cántico de Isaías, es un cántico de alabanzas, donde él está pidiendo la restauración de su pueblo por el juicio ya pasado. Y me da mucha gusto y me da el seguir y el ser como Isaías, porque Isaías en cada uno de este cántico afirmaba la fidelidad de Dios, afirmaba y reflejaba la gratitud para con Dios, la adoración a Dios, la misericordia, y proclamaba así la restauración del pueblo de Israel. A cada uno de nosotros, cómo no nos gustaría todos los días en la mañana, si tú oras, pedir esto, ¿no? Cantarle a Dios, alabándole a Dios y pidiéndole eso, proclamarle que nos llegue la restauración al pecado. En Isaías 25, en el versículo 6 y 8 dice: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquetes de manjares suculentos, banquetes de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Aquí viene la restauración, hermanos. Después de ese juicio tremendo y de que yo creo mucha gente le hizo caso a Isaías por el pecado, por lo que estaban viviendo mal, que empezaron a hacerlo con rectitud, empezaron a acomodar cada uno de sus vidas, empezó a haber abundancia, empezaron a escuchar la palabra de Dios y sus vidas fueron cambiando. Isaías era un profeta dirigido por Dios y sus mensajeros, y era su mensajero, nos advierte de la maldad del hombre y también nos habla de las consecuencias del pecado. Es por ello en este tiempo oportuno de arrepentirnos, hermanos, y de nuestra maldad, para que no venga un juicio tan tremendo como el que vino en ese entonces en Israel. ¿Quién quisiera vivir eso? Yo creo que nadie, ¿verdad? Dice, Dios nos da la restauración por nuestro arrepentimiento. Aquí está bien claro, ¿no? Pero ¿qué hizo Isaías? O sea, invitó al pueblo al arrepentimiento, invitó al pueblo a que dejaran de portarse como se estaban portando y que se arrepintieran de su maldad y de su pecado. Y así nos invita al camino de la victoria. Me doy a la tarea en el libro de Isaías buscar el capítulo 9 en el versículo 6, porque dice Isaías así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte y Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué quiere decir? Desde ese entonces Isaías ya les hablaba de Jesucristo. Ya les decía que iba a venir un niño que iba a restaurarlos de manera diferente. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, anteriormente les dije que el pacto lo habían roto. Entonces ya no había forma de tener un pacto con Dios, pero nos hablaba y nos daba esperanza a través de ¿qué? A través de ese niño, a través de ese Mesías, que así lo llamaban los judíos, que iba a venir y iba a restaurar nuestra vida. Entonces yo le invito a usted, hermano, que siga leyendo los devocionales y que lea el libro de Isaías, lo medite, se arrepienta, o si algún daño tiene, se ponga en paz con Dios y proclámele para que Él vea en usted esa necesidad y le enseñe la fidelidad, que Él haga, nosotros hagamos lo que hagamos, Él es fiel, Él es poderoso, Él nos va a perdonar, pero nosotros tenemos que cambiar para que Él restaure nuestras vidas. Mis hermanos, muchísimas gracias por su atención y Dios les bendiga.